En primera instancia, quiero agradecer al comité organizador del Congreso por la invitación a compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la diabetes gestacional. La diabetes gestacional está definida como cualquier grado de intolerancia a los carbohidratos que se diagnostica o se desarrolla durante el embarazo. Pero nosotros en este contexto podemos tener dos tipos de pacientes. Una, la que no sabía que era diabética, que tiene una diabetes pregestacional o manifiesta, en inglés overdiabetes, que puede ser bien sea tipo 1 o tipo 2, y la otra, y que se identifica en los primeros exámenes durante el control prenatal, o la otra paciente que es aquella que es diabética gestacional propiamente dicha, a la que aparece secundaria al embarazo. Esta diabetes gestacional se puede clasificar en dos: la diabetes mellitus gestacional A1, que es aquella que está adecuadamente controlada con dieta y sin necesidad de tratamiento farmacológico durante el embarazo, y la diabetes mellitus tipo A2, que es la que generalmente requiere medicación para lograr el control. Se dice, según la estadística en los Estados Unidos, que el 7% de los embarazos están complicados por diabetes gestacional y que de ellas el 86% corresponde a diabetes gestacional, propiamente dicha. Pero, de acuerdo a las informaciones de la Organización Mundial de Salud y la Federación Internacional de Diabetes, hay diferentes prevalencias o incidencias de diabetes de acuerdo a la raza y de acuerdo a la ubicación geográfica. En nuestro caso, por ejemplo, cuando vemos Sudamérica y Centroamérica, podemos encontrar hasta un 11.2% que puede ir incluso hasta el 16% de prevalencia de incidencia de diabetes gestacional durante el embarazo, así como grupos del Pacífico Oeste o del Medio Oeste que también llegan a valores del 15 y el 15.2%. Hay unos factores de riesgo identificados para la diabetes mellitus gestacional, como por ejemplo la edad materna. Aquellas pacientes que se embarazan por encima de los 40 años tienen 2.4 veces más probabilidades de tener una diabetes gestacional que aquellas que se embarazan por debajo de los 30 años. La raza es un factor importantísimo en el cual nosotros como latinos, o en nuestra población, los asiáticos y algunos grupos nativos o indígenas en Estados Unidos y Nueva Zelanda son de alto riesgo para presentar diabetes gestacional. Aquella paciente que tiene obesidad o sobrepeso, incluso que tienen índices de masa corporal por encima de 25 kilogramos por metro cuadrado, también son pacientes con un factor de riesgo importante para diabetes gestacional. Y combinando lo que tiene que ver con edad materna, que usualmente la multiparidad se da a mayor edad materna y también puede verse complicada o acompañada de obesidad, pues la multiparidad también se ha visto identificada como factor de riesgo. Otros factores de riesgo importantes es historia familiar en primer grado de diabetes mellitus tipo 2 o historia personal de diabetes gestacional en embarazos previos, pero también el síndrome de ovario poliquístico por las características fisiopatológicas de resistencia a la insulina también se ha visto identificado como factor de riesgo. Debemos considerar que una paciente que ha tenido resultados perinatales adversos, como malformaciones, especialmente a nivel de corazón y de sistema nervioso central, como también historia de macrosomía, muertes intrauterinas de origen inexplicado y trauma obstétrico, también caen como pacientes que pudieran tener un factor de riesgo para diabetes gestacional. Dentro del mismo embarazo, condiciones de alto riesgo, como la presencia de embarazo múltiple y la hipertensión gestacional, son factores de riesgo para ello. Obviamente, estilos de vida no saludables como el tabaquismo, el sedentarismo, una dieta que sea rica en carbohidratos, como es la denominada dieta occidental, muy rica en carbohidratos, también se ha visto asociada como factor de riesgo. Y madres que tienen fetos de sexo masculino también tienen ligeramente mayor frecuencia de diabetes gestacional. Dentro de la fisiopatología de la diabetes gestacional hay que considerar que hay unos cambios fisiológicos debido al aumento de las hormonas contrarreguladoras que son producidas, algunas por la placenta y otras que se aumenta la producción endógena de la embarazada, como el lactógeno placentario, el cortisol, la progesterona, la hormona del crecimiento. Entonces, esto va a producir que haya un aumento en la producción endógena de glucosa en alrededor del 30%, que haya una disminución de la sensibilidad a la insulina
de alrededor del 50%, y esto hace que se encuentre un aumento de insulina o de la secreción de insulina entre 2 y 3 veces la paciente no embarazada. Aquí vemos algunas gráficas que comparan lo que es la situación entre las no embarazadas de rojo y las embarazadas de azul, en las cuales cuando nosotros tenemos cargas como el desayuno, el almuerzo, la comida, pues son pacientes que hacen niveles más altos de glucosa que las no embarazadas, las embarazadas, y niveles más altos de insulina que las no embarazadas. Pero digamos que en conjunto esos factores de riesgo que habíamos descrito, obesidad y esos otros factores, van a producir que esa resistencia a la insulina periférica se presente de forma excesiva, que la producción de insulina sea insuficiente y por ende va a producirse una cantidad endógena de glucosa excesiva, va a haber un exceso en la resistencia a la insulina, y esto va a producir que hay un aumento en la producción de glucosa a nivel de hígado, a nivel de tejido adiposo, y también va a producir que haya una disminución de la captación de la glucosa tanto por músculo como por tejido hígado y tejido adiposo. Esto va a inducir una hiperglicemia que en términos finales es lo que va a desencadenar los resultados, o van a estar asociados a resultados adversos a nivel materno, como el aumento de la preeclampsia y los trastornos hipertensivos, y la diabetes mellitus gestacional, la diabetes mellitus tipo 2, que se puede ver como una consecuencia a largo plazo. Y esa hiperglicemia materna va a llevar a hiperglicemia fetal, hiperinsulinemia, nos va a producir dentro de las complicaciones fetales macrosomía, feto grande para la edad gestacional, hipoglicemia neonatal, síndrome de dificultad respiratoria, hiperinsulinemia fetal, hiperbilirrubinemia. Es mucho más frecuente la distocia de hombros derivada de la macrosomía, así como el trauma del parto, la muerte intrauterina de origen inexplicado, y a largo plazo obesidad en la infancia y la adultez. ¿Dado por qué? Básicamente porque esa hiperglicemia fetal derivada de una hiperglicemia materna con una difusión facilitada de esa glucosa va a producir, digamos, el fenotipo en la complicación fetal, que va a ir dada por un polidramnios debido a una diuresis osmótica por esa hiperglicemia, y va a desencadenar una hiperinsulinemia fetal que, cuando actúa sobre el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, va a inducir la macrosomía fetal, la disfunción en los neumocitos tipo 2, y esto va a retrasar la producción del surfactante. Dentro de las complicaciones maternas, es importante recalcar que aquellas pacientes que tienen mejor control de la glicemia en ayunas tienen menos incidencia de preeclampsia que aquellas que tienen peor control, y es como más o menos se duplica cuando tenemos como punto de referencia el promedio de 115, se duplica cuando están por debajo de 115 a cuando están por encima de 115. También se ve un aumento de la posibilidad de cesárea, de la presencia de cesáreas, cuando se compara una paciente no diabética, que es del 9,5, a una paciente diabética a pesar de estar controlada con dieta y ejercicio, que sube al 17%, y en aquella que requirió tratamiento farmacológico hasta el 25%. También, como complicación a largo plazo, lo mencionaba anteriormente, la presencia de diabetes mellitus tipo 2, más o menos en el 70% de las pacientes que han hecho diabetes gestacional entre los 22 y 28 años después del episodio. Pero aquí hay que considerar que en las pacientes hispanas, como son un grupo de riesgo, puede haber una probabilidad mayor, incluso se han descrito hasta el 60% de diabetes tipo 2 a los 5 años de un episodio de diabetes gestacional. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes gestacional? Lo podemos hacer por historia médica o familiar, pero aquí vamos a detectar incluso menos del 50% de las pacientes. Mujeres con bajo riesgo solamente, digamos, cuando vamos a ver pacientes que tienen bajo riesgo, que no tienen ninguno de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, prácticamente solo el 10 o configura el 10% de las embarazadas. Por ende, el tamizaje universal ha sido reconocida como una medida costo efectiva que en nuestro medio la venimos utilizando desde hace más de 2 décadas. En Estados Unidos lo aplican como tamizaje universal desde el 2014, antes era un tamizaje selectivo, y allá utilizan como método de tamizaje la prueba de O'Sullivan, que es una carga de 50 gramos, para posteriormente hacer la medición de la glucosa en ayunas. ¿Cómo se diagnostica la diabetes gestacional? Pues hay en este momento dos grandes corrientes. Una
que es, digamos, básicamente la que lidera el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, del cual también digamos, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia está adherida, digamos, a esta vía de diagnóstico. O la otra es la propuesta por la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes y Embarazo, que ha sido avalada tanto por la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la Asociación Mundial de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Mundial de Medicina Perinatal. En nuestro medio, la guía publicada por el Ministerio de Salud y Colciencias, pues está adherida a esta guía de diagnóstico. ¿En qué consiste? En que hay que realizar una prueba de tamizaje en el primer trimestre, y esta prueba de tamizaje nos ayuda a diagnosticar aquellas pacientes que mencionaba al principio de la conferencia, diabéticas pregestacionales que no sabían que eran diabéticas, y podemos hacer una de estas tres pruebas: una glicemia en ayunas, que debe ser mayor de 126 para hacer el diagnóstico de esa diabetes pregestacional, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%, o una glicemia al azar que sea mayor o igual a 200. Entonces, esta es la forma de hacer ese diagnóstico, descartar una diabetes pregestacional. Pero también podemos suponer o podemos aproximarnos al diagnóstico de una diabetes gestacional temprana cuando tenemos una paciente que tiene una glicemia en ayunas entre 92 y 126, pero que además tiene unos niveles de hemoglobina glicosilada que están entre 5,7 y 6,5. Ya, de acuerdo a las guías, toda paciente embarazada debe ser tamizada con prueba de laboratorio para niveles de glucosa en sangre entre las 24 y 28 semanas. Pero esto es lo que debemos hacer al primer trimestre, cuando la paciente ingresa al control prenatal. ¿Cómo se hace el diagnóstico entre las 24 y 28 semanas? Lo podemos hacer en un paso, como es la propuesta que se maneja en la guía del Ministerio y de Colciencias, en la cual hacemos una carga en ayunas con 75 gramos de glucosa, hacemos la medición en ayunas, por lo cual el valor debe estar por debajo de 92, hacemos medición a la hora, que debe estar por debajo de 180 miligramos, y a las 2 horas, que debe estar por debajo de 153. Cuando estamos utilizando esta estrategia, un solo valor anormal, 92 o 180 o 153, hace el diagnóstico de una diabetes gestacional. Con otra estrategia de pasos, hacemos el test de Sullivan, como lo mencionaba, una carga de 50 gramos, este debe dar por debajo de 140. Aquellas pacientes que va por encima de 140 se les realiza un segundo paso con una carga de 100 gramos, y con los criterios de Carpenter y Costen, que son los que en este momento utiliza la asociación, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en el cual el valor se hace medición a la hora, en ayunas, a la hora, a las 2 y a las 3 horas, y los valores de referencia son 95, 180, 155 y 140. Pero ustedes deben llevarse este valor o estos valores, que son los que utilizamos en nuestro medio actualmente. Una carga de 75 gramos con un valor de 90, por debajo de 92 en ayunas, por debajo de 180 a la hora y por debajo de 153 son normales, y un valor igual o por encima de estos valores hace el diagnóstico de la diabetes gestacional. Ahora, ¿se beneficia a una paciente de tratarse con diabetes gestacional de recibir tratamiento? Sí. Hay dos trabajos muy grandes, randomizados, controlados. Uno es el estudio HOE realizado en Australia y Nueva Zelanda, en la cual se observó que había reducción de un resultado primario compuesto que dado por complicaciones fetales severas como muerte perinatal, distocia de hombro, trauma del parto, y adicionalmente preeclampsia, grande para la edad gestacional, y macrosomía. Son dos términos diferentes. La macrosomía corresponde a un peso postnatal mayor de 4.000 gramos, y el grande para la edad gestacional es aquel feto que viene creciendo por encima del percentil 90, de acuerdo a las tablas de crecimiento que utilicemos para el diagnóstico del peso estimado. Y otro trabajo que es fue el realizado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y la Red de Medicina Materno-Fetal de los Estados Unidos, en los cuales no hubo diferencia o disminución en el resultado perinatal compuesto, pero sí en la disminución de preeclampsia, de grande para la edad gestacional, de porcentaje de cesárea y de distocia de hombros. Entonces, de acuerdo a esto,
La Fuerza de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, en su revisión sistemática, dice que sí hay disminución de preeclampsia, hay disminución de distocia de hombros y macrosomía, por lo cual se recomienda que aquellas pacientes que se les hace la diabetes, diagnóstico de diabetes gestacional, debe ser tratada. ¿Y cómo va a ser tratada? Entonces, la primera parte es que debe tener un proceso de monitoreación. ¿Cómo se hace esa monitoreación? Pues realmente no hay una evidencia fuerte que nos diga cuál es el mejor esquema de vigilancia, pero sí hay varios elementos importantes. Uno, que el promedio de la glucosa en ayunas, cuando es normal, digamos, se ve menos asociado a un aumento de la grasa neonatal, de obesidad y diabetes en la infancia, al revés de cuando está aumentado, que sí se ve ese aumento en estas características, o sea, que vamos a ver mayor macrosomía en el recién nacido y vamos a ver fetos grandes para la edad gestacional. Ahora, cuando se hace el control, ya no en ayunas, sino durante el día, viene la discusión entre si es mejor hacerlo preprandial o postprandial. Pues cuando se hace la evaluación postprandial se ha visto que hay mejor asociación con el control metabólico y menor incidencia de grandes para la edad gestacional y de cesáreas por desproporción cefalopélvica. Ahora, otra gran pregunta ¿es mejor a la hora o es mejor a las 2 horas? Tampoco hay estudios que demuestren superioridad de hacer la medición a la hora o a las 2 horas postprandial. Entonces, la recomendación que hay en este momento es que se debe hacer el control de glucometría 4 veces al día, entonces, en el cual se hace en ayunas y después de cada comida. El valor en ayunas debe estar por debajo de 95 miligramos de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente en la curva en los criterios de Carpenter y Costain, y postprandiales a la hora deben estar por debajo de 140 y a las 2 horas por debajo de 120 miligramos. Si hay un control metabólico adecuado durante al menos 2 semanas, nosotros podemos ir disminuyendo de manera escalonada las medidas de las glucometrías y de esta forma hacer un control, digamos, un poco menos estricto de las pacientes. Ahora, ya en lo que tiene que ver con las intervenciones, tenemos dos grupos. Uno que es el manejo farmacológico, en el cual la dieta es la piedra angular del tratamiento y los objetivos son buscar niveles de glucosa normales, prevenir la cetosis y lograr una ganancia de peso adecuada de la embarazada. Se debe hacer un plan individualizado por nutricionista certificado o certificada, que digamos, en los grupos principales de alimentos o de nutrientes, los carbohidratos deben configurar el 40% de la dieta, las grasas el 40% y las proteínas el 20%. Y la recomendación es que los carbohidratos sean aquellos carbohidratos complejos que hacen que la digestión sea más lenta y haya menor absorción. Esto disminuyendo la posibilidad de que haya una hiperglicemia postprandial. También se recomienda que sea una dieta fraccionada en la cual haya 3 comidas, digamos, relativamente grandes y 3 refrigerios para disminuir la posibilidad de las fluctuaciones. La idea es que, digamos, se disminuya un poco la carga de desayuno, almuerzo y comida, y esa disminución se distribuya un poco más entre los refrigerios a las pacientes. También se ha recomendado el ejercicio como una estrategia para el consumo de glucosa, pero no hay una evidencia efectiva de que realmente logre un control específico. Se recomienda que la paciente haga alrededor de 30 minutos día de ejercicio. Y ya cuando no logramos el control con manejo no farmacológico, con dieta y ejercicio, pues entra ya el manejo farmacológico. Y de aquí la insulina es el tratamiento estándar, digamos, el gol estándar para el tratamiento de la diabetes gestacional. Y de ellas nosotros podemos utilizar tanto la insulina humana, bien sea en su forma de acción cristalina o regular, o la NPH, y los análogos de insulina de acción ultracorta que están, digamos, avalados por la literatura del uso de la insulina Lispro y la Aspar, y de los de acción larga de análogos, la insulina gelargina y la insulina de Temir. Digamos que los análogos, cuando se han comparado con insulina, no muestran diferencia, insulina humana no demuestran diferencia en el resultado de control metabólico, pero sí se ha visto que tienen menor incidencia de, aquí no es hiperglicemia, sino hipoglicemia, menor incidencia de hipoglicemia, debido a que como la acción es ultra corta, es rápida la acción,
se recomienda que la paciente se aplique la insulina en el momento en que coloca la comida, el desayuno, el almuerzo y la comida, a diferencia de la insulina cristalina, que tiene un momento de acción, un inicio de acción más tardía, por lo tanto se recomienda aplicarla media hora antes de la ingesta, y se pueden presentar algunas demoras en que la paciente arranque a comer, y esto hace que se pueda presentar más incidencia de hipoglicemia. Con el uso de los análogos, menos hipoglicemia con el uso de los análogos. La insulina depende de la edad gestacional. Cuando se inicia en el primer trimestre se ha dicho que entre 0.5 y 0.6 unidades por kilogramo día, cuando es en segundo trimestre 0.7 a 0.8, y cuando es en tercer trimestre 0.9 a 1 unidad por kilogramo de peso día. ¿Qué es lo que tratamos de lograr con la insulina? Simular lo más posible la secreción fisiológica de insulina. Entonces, cuando nosotros tenemos desayuno, almuerzo y cena, pues hay un aumento. Cuando vemos esta imagen aquí en gris, esta es la producción fisiológica, y lo que tratamos de hacer, digamos, esta es la insulina postprandial, y hay una producción basal de insulina que no depende de esas ingestas. Entonces, lo que tratamos de simular es que la insulina basal, que está o que vamos a reemplazar con la insulina o a complementar con la insulina de acción larga, y simular la de acción corta o la posingesta, que se hace con la insulina de acción corta. Los esquemas de múltiples inyecciones, combinando la acción intermedia prolongada con las de acción corta, van a lograr un control metabólico mucho más fácil. Y también podemos utilizar en algunas pacientes esquemas de bolos cuando se vea hiperglicemias selectivas, y para ayudar el tratamiento con dieta y ejercicio. El otro elemento para el tratamiento farmacológico son los hipoglicemiantes orales, en los cuales la metformina es el principal, es una biguanida que lo que hace es inhibir la gluconeogénesis a nivel hepática, disminuir la absorción intestinal y aumentar la captación periférica de glucosa. Se ha visto que esta metformina tiene una efectividad clínica similar a la insulina, que no aumenta el riesgo de teratogenicidad, pero cruza la placenta y podría producir algún efecto metabólico fetal. Por lo tanto, debe informarse a la paciente acerca de este componente. Y la otra es la glibenclamida o gliburide, que es una sulfoniluria, que su efecto básicamente es aumentar la secreción y la sensibilidad a la insulina, pero esta sí se ha asociado con hipoglicemia neonatal. Algunos han reportado aumento de preeclampsia y de hiperbilirrubinemia. ¿Cómo se hace la vigilancia fetal? Entonces, aquellas pacientes que requieren tratamiento farmacológico, o sea, aquellas clasificadas como diabetes gestacional tipo A2, podría homologarse a aquella paciente con diabetes pregestacional con un riesgo aumentado de muerte intrauterina, y estas pacientes deberían arrancar una vigilancia desde la semana 32 semanalmente para ver, bien sea con monitoría fetal, con perfil biofísico, con otras pruebas ecográficas, ver cómo es el desarrollo y las condiciones de bienestar intrauterinos. En la diabetes gestacional controlada con dieta y ejercicio sin tratamiento farmacológico, no se ha visto, por lo menos hasta la semana 40, aumento en la probabilidad de muerte intrauterina. Ya podríamos llevar esa paciente hasta esa fecha con, digamos, con una vigilancia estándar del bienestar fetal. ¿Cuál es el momento del parto? En las pacientes que están bien controladas, diabéticas gestacionales propiamente dichas, estadio o tipo A1, puede llevarse manejo expectante hasta el término, no requiere intervención antes de las 39 semanas, y digamos, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia recomienda que incluso pudiera llevarse hasta las 40.6 semanas en esas pacientes que están controladas. En aquellas pacientes tipo A2, pobremente controlada, no hay una guía con una evidencia suficiente, pero se recomienda que la terminación del embarazo esté próxima a las 38.6, pudiendo
iniciarse desde la 37, dependiendo de si existen otros factores que estén complicando el bienestar fetal. ¿Qué pasa en el posparto? Entonces, aquellas pacientes que tienen diabetes gestacional, de hecho que más o menos hasta un tercio pueden quedar con intolerancia oral a la glucosa y que entre el 15 y el 70%, como lo mencionaba anteriormente, pudieran terminar como diabetes mellitus tipo 2. Entonces, estas pacientes deben ser sometidas entre 6 y 12 semanas después del parto a una prueba o a una curva de glucosa con una carga de 75 gramos, una medición de glicemia en ayunas y a las 2 horas. Y si esta paciente tiene valores que están por debajo de 100 miligramos por decilitro precarga en ayunas, y si es menor de 140 a las 2 horas, son pacientes consideradas normales y deberían hacer un chequeo más o menos entre 1 y 3 años periódico para descartar que no haya ya el inicio de la diabetes gestacional. Hay que estimular el control de peso, la actividad física y abolir esos factores de riesgos que describimos anteriormente. Aquella paciente que en esta curva ya tiene valores por encima de 126 o a las 2 horas mayor de 200, ya se hace el diagnóstico de una diabetes mellitus propiamente dicha, diabetes tipo 2, y requiere el manejo estándar del paciente diabético. Y aquella paciente que está con una glicemia en ayunas entre 100 y 125 y a las 2 horas está entre 140 y 199, pues debe ser considerada como una intolerancia a la glucosa y debe iniciar manejo con disminución de peso, control de peso, actividad física y en algunos casos considerar el inicio de la metformina para lograr un mejor control. Bueno, esto era lo que quería conversar con ustedes, una imagen del cañón de Chicamocha, Chicamocha, que palabra guane que quiere decir hilo de plata en noche de luna llena. Entonces, agradecer nuevamente al comité organizador y a ustedes por la atención prestada a la conferencia. Muy amables.